Hola, hola a todos. Vamos a continuar nuestro análisis del libro Primeros Pasos 1 de 4 de 5 de John Eames. Ahora nos toca entrar al capítulo 3. Y este capítulo se llama El Gambito Evans. En este capítulo veremos una de las aperturas más emocionantes del ajedrez. El Gambito Evans. Este gambito comienza de la siguiente manera. En realidad es la apertura italiana, o sea que comenzamos con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Hasta aquí todo normal. Y en este punto es donde aparece el gambito Evans, que es B4. Este gambito lleva el nombre en honor al capitán de mar galés llamado William Davis Evans, por si no lo sabías. Ahora, la jugada B4 es un concepto asombroso. Vamos a ver por qué. A primera vista, la jugada B4 no parece lógica. Parece más bien un movimiento de un principiante, porque se está regalando un peón simplemente y parece que no hay compensación por regalar este peón. Así que las negras pueden tomarlo. Pareciera que pueden tomarlo tranquilamente. En realidad sí pueden tomarlo. Y pareciera que las blancas no tienen nada o no consiguen nada cuando las negras toman, por ejemplo, de alfil. Pero con el transcurso de las jugadas se va viendo cómo es que esta jugada de B4 en realidad tiene algo escondido, una idea que se vuelve clara cuando, por ejemplo, las negras toman de alfil por B4. Claro que no tienen por qué tomar. Las negras no tienen por qué tomar alfil B4. Pueden, por ejemplo, rechazar el gambito y hacer alfil B6. Pero esta idea de rechazar el gambito, el libro la va a analizar más adelante. Así que, por el momento, veamos qué sucede cuando, por ejemplo, las negras, vamos para atrás, las negras toman alfil por B4. Veamos qué sucede. Alfil por B4. Y aquí las blancas hacen C3. Ahora ya se ve un poco mejor qué es lo que las blancas están haciendo. Fíjense que uno de los planes que hemos estado estudiando en los capítulos anteriores acerca de la apertura italiana es justamente jugar C3 y luego jugar D4 como un plan sólido en la apertura de la italiana, con tal de poder establecer un centro de peones, conformar un centro de peones. Entonces, mover el peón a C3 va a ser una de las opciones en la apertura italiana para lograr esto. También se ha estudiado que el movimiento del peón en C3 permite que la dama blanca pueda salir en ciertas ocasiones a la casilla B3 y junto con el alfil hacer una batería sobre la casilla F7. O sea que ahora se ve mejor que la jugada 4, donde comienza el gambito Evans, que es B4, no había sido tan descabellada después de todo. Como dije, o como dice el libro, es un concepto asombroso. Sí, porque está muy oculto lo que se quiere. Así que es interesante eso. Otra de las cosas es que una vez que el alfil se retire, por ejemplo, cuando el alfil negro, vamos a quitar un poco las flechas acá, cuando el alfil negro se retire, por ejemplo, a A5, también va a permitir que las blancas puedan, en algunos casos, sacar el alfil de casillas oscuras, de las blancas, ¿no? De casillas oscuras a 3, de manera que controlen una diagonal muy sensible
y que esa diagonal, por ejemplo, impida momentáneamente, en este caso, que el rey se enroque. Bueno, estas son ideas que lleva internamente el gambito de Evans, y esto hace que este gambito sea bastante interesante y recomendado. Incluso el autor dice lo siguiente en su recomendación: el gambito Evans es como una versión supercargada de la apertura italiana con la variante C3 en la jugada 4. Las blancas pueden atacar rápidamente gracias al gambito Evans. Además es divertido de jugar y es una excelente opción para aquellos que disfrutan de los gambitos. Interesante lo que recomienda el autor, ¿no? El GM John Eames. Bueno, para ver cómo es que se puede utilizar el gambito Evans y como forma de introducción al capítulo 3, lo que hace el autor es analizar una partida donde se utiliza el gambito Evans por el posiblemente, dice él, jugador más famoso de la historia del ajedrez, a que no adivinan quién es. Vamos a estudiar esa partida. Seguro ya descubrieron de quién estaba hablando John Eames, de el jugador Bobby Fischer, este talentosísimo jugador, considerado por algunos como el más grande de la historia, y yo también creo que es quizás el más famoso de la historia y posiblemente el más grande de la historia. Él ganó el campeonato mundial, Bobby Fischer. Robert James Fischer es su nombre completo. Ganó el campeonato mundial de ajedrez en 1972 a Boris Spassky. Es considerado, como dice el libro también, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Vamos a ver qué sucede en esta partida. Bobby Fischer está llevando las piezas blancas y Fine, un jugador muy fuerte de su tiempo, está llevando las piezas negras. Aunque vamos a ver quizás por qué Fine, más adelante, quizás porque Fine se equivocó en algún momento de la partida y el autor explica por qué. Pero veamos la partida. Comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Tenemos la apertura italiana. Y aquí Fischer emplea B4, el gambito Evans. Alfil por B4, C3, lo que estábamos diciendo al principio de esta introducción. Alfil A5, como vimos, ya el alfil se ha retirado a la casilla A5 para presionar todavía sobre este peón C. De manera que, por ejemplo, si yo hago C4, este peón está clavado. Y si se comiera de peón, no puede recapturarse de peón y formar el centro de peones porque este peón estaría clavado. Por eso dice el autor que al retirarse a 5, además de ir a una casilla segura, es una opción buena y es una opción muy popular debido a esta razón. Sin embargo, Fischer, de todas formas, decide hacer D4, que es el movimiento más fuerte. Las blancas continúan con el avance a pesar de que el peón de C3 está clavado. Las negras responden E por D4 y es cierto que a las blancas les gustaría recapturar con D4, pero C3, o sea, recapturar en D4 con el peón de C3, pero C3 está clavado. Es cierto que a las blancas les gustaría recuperar el D4 con C3 para poder mantener un poderoso centro de peones, pero debido al alfil que está en A5, este peón de C3 no se puede mover. Como habíamos dicho anteriormente, el alfil lo clava y por tanto no podemos recuperar el peón con C3 y así formar nuestro centro de peones si somos blancas. Ya saben, una de las razones por las cuales alfil A5 ahora se ve más clara que era una buena opción para las negras. ¿Qué hizo aquí Fischer? Enrocó.
Fíjense que está dispuesto a perder otro peón. Está dispuesto a perder otro peón con tal de ganar en desarrollo. Si ustedes observan, ya tiene dos piezas desarrolladas y su rey enrocado. Fácilmente la torre ahora puede entrar al juego y el alfil negro y la dama pueden también entrar al juego muy rápidamente. Aquí las negras hacen una jugada que es D por C3, comen el peón de C3 con el peón, pero antes de analizar esto, vamos a pausar un momentito y pensar. ¿Por qué no caballo por D4? ¿Por qué no? Bueno, el autor dice que cuando se juega un gambito hay que ganar en desarrollo. Para eso es que se juega un gambito. Se juega un gambito para poder ganar en desarrollo. Si uno va a jugar un gambito solamente para llegar a una posición aburrida, mejor no jugarlo. Esta es la idea del autor. Mejor no jugar un gambito si es que uno va a jugarlo para llegar a una posición aburrida. Es por eso que si uno juega un gambito, y si ustedes se proponen jugar gambitos, la opción de recuperar tranquilamente quizás no sea una buena idea, o no es la idea de jugar un gambito. El propósito es jugar de forma agresiva. Bueno, agresiva desde un punto de vista, pero en realidad ganar en desarrollo, porque de eso el desarrollo será la ventaja con la que contarán los que juegan gambito. Bueno, en este caso, como les dije, las negras se equivocan y hacen D por C3. Y aquí advierte algo el autor. Cuando se empieza a acaparar demasiados peones, se tiene que pagar el precio por esto. Por tanto, no hay necesidad de avaricia. Se podría haber dejado y continuar con el desarrollo. Pero acá es cuando el autor explica por qué quizás Ruben Fine, que era el que estaba jugando contra Fischer, se equivoca. Ruben Fine no fue cualquier jugador. Fue 7 veces campeón del Abierto de Estados Unidos y en su apogeo fue uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora bien, cuando jugó esta partida contra Fischer, que fue una partida por si acaso amistosa, ya hacía varios años que se había retirado del ajedrez de torneo, por lo que tal vez no sea sorprendente que fuera sorprendido, valga la redundancia, por la agresiva elección de la apertura de Fischer. O sea, quizás Ruben Fine no se esperaba que Fischer le jugara el gambito de Evans y de pronto entró en el juego de Fischer y aquí tomó un tercer peón, como dice, y tomar así tercer peón ya era codicioso de su parte. Así como lo explica. Y da otra advertencia. Dice, cuando te enfrentas a un gambito, es vital no retrasar demasiado el desarrollo. La mejor jugada que las negras aquí hubieran podido hacer no era tomar en D por C3, sino la mejor jugada que las negras podían hacer era sacar el caballo que está en G a E7. De esa manera ya se podría pronto enrocar en una sola jugada y poner en seguridad al rey. Y aunque es cierto que se podría devolver el peón, se iba a formar de todas formas un centro de peones bastante fuerte, pero se podía colocar el rey en seguridad. Pero bueno, la partida siguió con D por C3, vamos a volver para atrás, y aquí las blancas hicieron dama B3. ¿Recuerdan la idea de que la blanca podía salir por B3 y hacer una batería sobre la casilla F7? Aquí es la idea ya hecha realidad. Ahora que las blancas han jugado dama B3 y se amenaza F7, fíjense cuánta falta hace que el caballo se haya desarrollado, el caballo de G, porque ahora este caballo molesta para que el rey pueda enrocarse.
cuánta falta hace que ese caballo se haya desarrollado. Es por eso la importancia de que cuando uno se está enfrentando a un gambito y lo ha aceptado, incluso devuelva el peón con tal de que pueda ponerse al día en el desarrollo, porque uno acepta ese peón, pero ya está atrasado en el desarrollo. Y bueno, también recalca de nuevo el autor que dama B3 es una idea clave para el ataque de las blancas en el gambito Evans. No hay que olvidarse de eso, es una idea clave. Entonces las negras no tienen más opción que jugar dama E7. Las negras van a tener que utilizar la dama para defender el alfil, no el alfil, el peón de F7. La pena es que la dama es una mala defensora. Bueno, ¿qué otras opciones tendrían las negras si no quieren defender con dama E7? Quizás alguien podría pensar que podrían sacar el caballo H6, pero no es posible debido a que se puede tomar con el alfil y sigue la amenaza sobre F7. Entonces, sacar el caballo tampoco era una idea. Vamos a volver para atrás. Entonces, ¿qué otra idea? Vamos a ver. El autor también dice dama F6. Es otra idea. No dama E7, sino dama F6. Pero dama F6 puede ser respondida con E5. Y no es aconsejable en este punto que las negras tomen el peón, porque uno puede decir, ¿y si tomamos con el caballo? Bueno, si toman con el caballo, entonces seguiría la jugada torre E1 y se clavaría al caballo que está en E5 y podría seguir la partida de la siguiente manera: D6, que sería la única manera de defender este caballo, ya que está a punto de ser capturado por la torre. Y aquí se toma primero de caballo y luego se hace dama B5 y con este doble se gana el alfil. Es la razón por la que este jugador Fine, que es un buen jugador, que era un buen jugador porque ya ha fallecido hace mucho tiempo, es que juega dama E7 debido a las complicaciones que había con las otras dos defensas. Y ahora las blancas continúan, Fischer continúa simplemente comiendo el peón para poner otra pieza en juego. Y ahora el plan de las blancas va a ser llevar el caballo a D5 y obligar a la dama negra a moverse. Esa va a ser la idea. Entonces, lo que hacen las negras es sacar el caballo y las blancas continúan con su idea, caballo D5, y ahora las negras juegan caballo por D5. Ahora, la pregunta que hace en este punto John Eames es la siguiente: ¿deberían las blancas recapturar el caballo que está en D5 con el alfil o con el peón? Esa es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Si quieren, paren el video, respondan. Y ahora el autor da la respuesta: con el peón. E por D5. Esa es la jugada. Ahora bien, veamos qué es lo que sucedería si es que toman con el alfil. Si las blancas tomaran con el alfil, las negras tendrían, gracias a que no se está amenazando el caballo, porque se está comiendo con el alfil, las negras tendrían un movimiento precioso. Un movimiento precioso para poder ponerse al día en su desarrollo, por ejemplo, enrocarse, ya que no se está atacando el caballo. Pero como yo estoy comiendo con el alfil y no estoy atacando el caballo realmente, me está dando tiempo para ponerme al desarrollo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si las negras no se sienten atacadas, van a usar esos tiempos en los que no se sientan atacadas para poder defenderse, y esa es una de las cosas que hay que tener siempre presente. Entonces, eso es el por qué las blancas no deben tomar con el alfil, más bien tomando con el peón. Entonces lo que hacen las blancas es crear una amenaza, y al crear una amenaza no le da tiempo a las negras para consolidarse. Noten, si tomo con el alfil no estoy atacando realmente el caballo,
Pero si tomo con el peón, sí estoy atacando realmente el caballo. Entonces, si lo tomo con el alfil, las negras rápidamente van a enrocar y se van a poner en seguridad. Si lo tomo con el peón, entonces las negras no tienen tiempo para enrocar. Lo que tienen que hacer es rápidamente poner su caballo a salvo. O sea, es por eso que se toma con el peón, para atacar el caballo y que ese caballo se mueva y gasten todavía las negras en mover el caballo y no en enrocarse, que es lo que gustaría hacer. Les gustaría enrocarse, pero no lo van a hacer y no lo pueden hacer porque si no perderían el caballo. Ahora bien, las negras ¿qué hacen? Bueno, responden caballo E5, las blancas comen caballo por E5, porque si no las negras van a comer el caballo y van a destruir la estructura de peones de las blancas. Y ahora dama por E5 y alfil B2, atacando a la dama, como dice, sin tregua. Al mismo tiempo que atacando a la dama, atacando el peón que está en G7. Esto crea más posibilidades de ataque. Y este ataque además tiene el propósito de desviar a la dama negra. Así que la dama negra ya tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque ahora tiene que proteger el peón de G7. Fíjense cómo ya han empezado a tener problemas las negras y su dama ya se siente sobrecargada. Y es por eso es lo que les decíamos que la dama es una mala defensora. Entonces lo que hacen las negras es dama G5 y las blancas H4. Vuelven a seguir molestando a la dama. Como dice el autor, otro excelente movimiento de Fischer, porque tomar el peón de G7 va a provocar más debilidades y la posibilidad de un ataque mucho más fuerte. Y entonces la dama toma, y ahora sí, dama por G7, torre G8, y ahora viene torre F1, jaque. Fíjense, esta es la razón por la cual Fischer abrió la columna E tomando con el peón. ¿Se acuerdan? Estábamos discutiendo eso sobre qué era mejor, el peón o el alfil. Abrió la columna E para que puedan entrar sus torres a atacar al rey que está en el centro. Y también hizo alfil por G7 para que el rey no pueda ir a F8, sino que tenga que ir a D8. Entonces, las negras hacen. Y aquí viene una nueva pregunta del autor y dice: ¿qué deben jugar las blancas para ganar? ¿Qué es lo que jugó Fischer ahora que hizo que su oponente se rindiera de inmediato? ¿Qué fue? ¿O cuál fue la jugada? Piénsenla. Bueno, la jugada fue dama G3. Un final brillante. Atacamos la dama que está desprotegida. Y uno dice, pero no puede tomar la dama. Pues no puede. No puede porque esta dama está cubriendo la casilla F6, por donde las blancas le quieren dar mate con el alfil. Fíjense cómo es que el alfil en G7 llega a ser una pieza tan poderosa, tan poderosa. Entonces, aquí por ejemplo, si la dama negra come, entonces hay alfil F6 mate. Esa sería la respuesta. Entonces por eso es que no se puede tomar con la blanca, no se puede tomar la dama blanca, pero tampoco se puede mover a ninguna otra parte, porque veamos, ¿dónde podría moverse? Donde se mueva va a perder. Veamos si por ejemplo se mueve la dama a E7 y se come con la torre, el rey come, de nuevo sacamos la dama haciendo jaque en E5, el rey se vuelve a entrar y le damos mate. O sea que era una posición que estaba ya completamente perdida, y es por eso que las negras se rinden en este punto, porque básicamente ya no habría cómo defender la posición debido a esa muy brillante jugada, muy bonito final. Bueno, aquí ya hemos visto este análisis de esta partida donde se utilizó por este grandísimo jugador Bobby Fischer el Gambito Evans,
Y bueno, vamos a continuar con este capítulo 3. Vamos a ver qué otras cosas el autor está explicando sobre este gambito que aparece dentro de la apertura italiana. Y pues nada, nos vemos en el siguiente análisis del libro Mis primeros pasos, de John Ellis. Chao, chao.